Bien, continuando con esta serie de videos, proseguimos con la suma correspondiente que habíamos dicho en el anterior caso. Lo que necesitamos es restar entradas menos salidas, tasas de transporte y cantidad de movimiento a las entradas en X y tasa de cantidad de movimiento a la entrada y la salida en Y, restarlas y sumar esos componentes. La ecuación que vemos aquí hace eso. Esta es la entrada menos la salida en la dirección X y esta es la entrada menos la salida en la dirección Y. Por supuesto, estamos sumando estos dos para tener todos los componentes de entrada y salida del sistema. Entonces, de esa manera agrupamos esto en una sola ecuación. Y como están multiplicadas por las áreas, estas son velocidades de transferencia y cantidad de movimiento. Si recordamos la ecuación de cantidad de movimiento y del subbalance, ustedes van a ver que aquí hay un término que es la fuerza de gravedad que actúa sobre el sistema. O sea, es la masa de todo el sistema multiplicada por la gravedad. Entonces, la masa de este sistema tenemos que multiplicarla por la gravedad en esta dirección. No se olviden que hay una inclinación más. Entonces, simplemente es usar el componente de la fuerza debido al peso del volumen del fluido. Bien, esto resume ya la ecuación completa. Como les había dicho, la entrada menos salida en X, más la entrada menos la salida en Y, en Z, perdón, más la masa del fluido, que sería su volumen por la densidad, por la componente de la gravedad en X. Esto sería el peso, o la fuerza del peso del fluido. Bien, esto igualado a 0. Con esto tenemos ya toda la ecuación realizada para el balance de cantidad de movimiento. Bien, en la siguiente ecuación, lo único que hemos hecho es factorizar los términos de las áreas para estos dos términos, el área de la dirección en X y el área por donde pasa la cantidad de movimiento en la dirección Z. En la siguiente línea de la ecuación, ustedes pueden ver que he pasado el término ρg a la derecha, cuido el signo, y he pasado a dividir LW delta X ambos miembros, donde se pueden cancelar los términos que ustedes ven. Bien, a continuación lo único que he hecho es aplicar este signo y pasarlo al otro lado, e intercambiado estos dos términos. Primero estoy poniendo el valor evaluado en X más delta X y posteriormente el valor evaluado en X. He dado la vuelta gracias al signo que lo estoy volviendo positivo acá. Y este término se vuelve negativo. Bien, aquí viene una parte importante de la deducción, porque ahora, si ustedes se dan cuenta, voy a aplicar en este término lo que sería el límite. Yo voy a evaluar este término con el límite cuando delta X tiende a 0. Y este término, si ustedes recuerdan, no es nada más que la definición de la primera derivada de una función cualquiera evaluada entre X más delta X y X cuando delta X tiende a 0. Entonces, aquí yo lo que estoy obteniendo ya es una definición de la primera derivada. Estos términos permanecerían como están y ahora podemos escribir la ecuación con este efecto de aplicar el límite. Bien, y esta sería la ecuación, que es una ecuación diferencial para la densidad de flujo de cantidad de movimiento en X respecto a los otros componentes. Sería la culminación del balance de envoltura. Aquí sería la ecuación final correspondiente al balance de envoltura. Bien, siempre aplicando la primera derivada para obtener una ecuación diferencial. Hasta aquí podemos llegar acá y ahora pasaríamos al cuarto paso. Bien, a continuación nos corresponde reemplazar los términos de cada componente de la densidad de flujo de cantidad de movimiento combinado que hay en la ecuación. Empecemos con el componente XZ. Si recordamos nuestro balance y nuestra desagregación de las ecuaciones, sabemos que XZ básicamente es igual a la densidad de flujo de cantidad de movimiento viscoso, tau XZ. Entonces no nos queda más que escribir eso, y esto sería igual a tau XZ. Para el caso del componente ZZ, podemos ver que en ZZ es la presión, esto es 1 porque es el vector unitario nada más, la presión más ρ BZZ, que sería el componente convectivo. Entonces, aquí ponemos la presión más ρ BZZ. Bien, con esto hemos desplegado las ecuaciones para cada componente y ahora reemplazamos esto en la ecuación anterior. Bien, aquí ustedes ven el reemplazo de cada término en la ecuación anterior. Aquí sería la primera derivada de tau XZ respecto de X, menos este término, lo estoy reemplazando con todo el
componente de presión y componente convectivo evaluado en ZT0 y en ZL. Esto lo voy a dejar, solamente estoy mostrando al lado izquierdo. Como pueden ver en este término, la presión en Z0 y la presión en ZL van a ser iguales y las velocidades evaluadas en 0 y en L van a ser iguales, porque no hay variación de Z en Z, solamente Z varía en X. No hay una variación de Z en Z. En ese caso, estos componentes son idénticos y por lo tanto se anulan. Con lo que la ecuación final queda de la siguiente manera. La variación del esfuerzo viscoso XZ respecto de X es directamente igual a rho G coseno de beta. Y esta sería la ecuación de partida para poder obtener el perfil de velocidades. Bien, entonces a continuación en el siguiente video vamos a resolver esta ecuación para hallar tanto la ecuación de la densidad de flujo viscoso como también la velocidad de flujo respecto de X. Gracias.